Ernesto Tone, crónica de una odisea del estallido social al estallido de las urnas. Ernesto Tone, profesor en Francia, en Chile, sociólogo, del segundo piso del presidente Lagos, mucho tiempo, militante de izquierda, en fin, ¿qué nos vamos a presentar? No perdamos tiempo. Gracias, Ernesto, por traernos tu libro. Muchas gracias. Ahí lo vamos a dejar. Es una colección de los últimos 3 años de tus columnas del diario La Tercera. Sí, claro. Pero como un escritor compulsivo como eres, tenías que hacer una introducción que era un capítulo más. Claro. Que ahí está el... ¿Qué trato? Y ahí es muy relevante porque tú empiezas a narrar qué es lo que pasó en estos 3 años. Y eres especialmente crítico con tu sector. Con la derecha dices, sí, la derecha fue conservadora, nunca quiso cambiar nada, pero te preocupas de, que es una honestidad intelectual, de criticar a tu propio sector. La izquierda. Es claro, porque si tú tomas estos últimos 3 años, bueno, este libro verdaderamente no lo inventé yo, se lo debo agradecer a mi editor, Cataluña, que me dijeron, leyendo todas las columnas de La Tercera, que había un hilo conductor muy fuerte. Y estoy muy contento porque releí eso y había un hilo conductor que era una visión que mantuvo, por decirlo así, un hilo rojo desde el principio hasta el final. Y en una dices que mirando esas columnas del origen del estallido social no te pasó lo que criticas en muchos de tus pares y correligionarios que cayeron un poco embobados por la violencia. Claro, esta primera reacción llena de exabruptos, había una cierta, en una parte apoyo y en otra parte una crítica muy liviana, de tal manera que era una crítica comprensiva, por decirlo así. Y yo creo que la violencia es imposible admitirla en democracia. El sistema político democrático es un sistema que está hecho, que fue creado para que las cosas se resolvieran sin violencia, como fue durante buena parte de la historia de la humanidad. Claro, la humanidad es a palos los últimos 3 siglos. Así ¿no? es, así es. Por lo tanto, tú puedes tener opiniones diferentes, tú tienes que buscar los canales para que el conflicto natural de una sociedad encuentre sus cauces y se puedan realizar los cambios, las reformas, los avances de manera pacífica. Mencionas, sin dar el nombre, de una analista, me parece, o una política de centroizquierda, que había, tú dices, para graficar lo que a tu juicio es esta confusión, que la dictadura y los 30 años de la democracia eran prácticamente lo mismo. O sea, un continuo Pinochet, Elwin, Frei, Lagos, Bachelet, y tú dices, a ti te salen granos, digamos, al leer eso, porque tú sientes de alguna manera que esa confusión de una dictadura con una democracia, que es una confusión bien gruesa, ¿es parte del problema que le pasa a tu sector? No puede haber confusión más gruesa que esa. Es decir, comparar a través de esta visión, ¿cómo te dijera yo?, exacerbada del neoliberalismo, que sería el hilo conductor del neoliberalismo. Y el neoliberalismo existe. El neoliberalismo es una lectura doctrinaria del capitalismo, pero no es la única. Existen países con economías de mercado con visiones completamente distintas, que es toda una buena parte de los países nórdicos, Europa y otros países en los cuales no existe una hegemonía de ese pensamiento. Y yo creo que en Chile hay un corte también. Es decir, no es que hayan desaparecido todas las instituciones neoliberales de la dictadura, pero hubo un traspaso gradual a políticas públicas destinadas a generar una mayor equidad social. ¿Qué le pasa a un analista social cuando se enfrenta a cifras que tú das por aquí, que son datos, no opiniones, ¿no es cierto? Por ejemplo, que Chile del 90 al 2017... con la misma vara de medición pasa del 68% de la pobreza al 8% de la pobreza. ¿Usted escuchó bien? 68 a 8. Si tú con miras, la misma vara, ¿eh? Porque se dijo 36 claro. en un momento. Si tú aplicas, si tú aplicas el estándar de exigencia de hoy, esa es la cifra que te da. Ya, y esos son datos. Y después opinar que eso no es un cambio y a partir de eso entonces embobarte un poco con la violencia y encontrar que todo es lo mismo.
¿Qué pasa tú que eres un intelectual, profesor en la universidad de aquí afuera? Yo veo una cierta miopía al borde de la ceguera. Es decir, eso sucede y ha pasado en épocas de la historia, donde incluso intelectuales muy inteligentes, estudiosos, de buena fe, han tenido una visión tan doctrinaria, tan ligada a sus ideas y a su visión del mundo, que les nubla la realidad. Entonces uno puede tener muchas críticas frente a lo que fueron, sobre todo los primeros 20 años del tránsito democrático, que fue un momento de un impulso propulsivo muy grande. Claro. Puedes tener críticas y hay cosas que no se hicieron bien y hubo falta de audacia en algunos elementos, pero no se puede dejar de lado que Chile durante todo ese periodo avanzó como nunca en su historia. El factor, Carlos Peña muchas veces habla que uno de los factores claves es el generacional, el quiebre generacional que se produjo aquí. Es decir, que conviven en un mismo momento dos generaciones con visiones, con miradas, con vivencias demasiado distintas y cuesta que convivan. ¿Tú ves en ese factor algo relevante para entender lo que ha pasado en los últimos 3 años? Sí, yo creo que es un elemento que existe, pero tampoco lo transformo en el elemento central, porque hay diversos aspectos que generan esto. Primero, efectivamente, en los últimos 10 años, de los famosos 30 años, digamos, de los famosos 30 años, en los últimos 10 años hubo una pérdida de lo propulsivo, del impulso que había antes. Del 2000 al 2010. Que hubo del 1900 al 2000. Del 990 al 2000... Al 2010. Al 2010 lo propulsivo, del 2010 al 2020... Exacto, se produce una cierta caída. Como se había producido un cambio muy grande, para muchas personas había sido la salida de la pobreza, como te lo indican las cifras. Había bajado, fíjate, también la brecha en la distribución de ingresos. No enormemente, porque nunca baja enormemente tampoco. Pero la tendencia era una tendencia positiva. Hoy esa tendencia está detenida. Hoy día en la pobreza, vamos a ver qué nos dicen las cifras, yo creo que va a haber un pequeño aumento de la pobreza. Chile hoy día, según tu mirada, aprovechando que estás bastante afuera conversando con intelectuales, ¿Chile va camino hoy a más justicia social o a menos justicia social? Mira, yo me temo que eso que apuntas tú es un problema real. Yo no puedo tener una respuesta, pero las tendencias de hoy no son buenas. Hay muchas razones que tienen que ver con aspectos globales. La economía mundial en general está creciendo poco. La situación geopolítica es extraordinariamente compleja entre las autocracias y la democracia. Hay guerra en Europa, en el borde de Europa. ¿Quién habría dicho? Bueno, hay muchas cosas que vienen de afuera. La criminalidad, que es uno de los grandes problemas que preocupan hoy a los chilenos. La criminalidad es un elemento global. Fíjate tú, te voy a dar una sola cifra, que no está en el libro, una sola cifra, que es, nosotros somos los latinoamericanos el 8,6% de la población mundial. Es decir, somos 630 millones. Y en materia de criminalidad, 1/3 de los crímenes que se producen en el mundo se producen en la región nuestra, en América Latina. Wow. Imagínate lo que eso significa. Y claro, por eso también hay un aumento también en nuestro país. Falla la política ahí, ¿no? Ahí influyen todos estos elementos. Falla la política frente al fenómeno de la globalización, se produce una caída de la globalización, una fase triste de la globalización, y no se entiende exactamente todos estos nuevos desafíos que comienzan a aparecer. Y por cierto, frente a lo que tú me planteas como una pregunta, yo me temo que el exceso de un palabrerío fundacional, de un exceso como se presentaba en la Constitución, en el proyecto de Constitución que fue rechazado, todo eso, en vez de generar una realidad
con menos desigualdad y con menos pobreza pueda acompañar quizá una mayor desigualdad y una mayor pobreza. Ese es un peligro, yo no lo planteo. Se tiene que hacer un esfuerzo tremendo en el país para que eso no sea así. En esto, quiero aprovechar tu condición de asesor hiper cercano al presidente Lagos en el segundo piso de La Moneda, cuando fueron gobierno. Es decir, que conoces el acompañamiento del poder, de quien toma decisiones difíciles. Por lo tanto, me interesa tu análisis de nuestro líder político, el jefe de Estado, el presidente Boric, y hace unos párrafos que son bastante crudos. Dice, más o menos dice, el error más grave fue tomar partido del gobierno, tomar partido casi orgánico en el proyecto de la Constitución. Al ser rechazado dicho proyecto, su capacidad de gobernar, esto es bien fuerte, su capacidad de gobernar ha quedado por ahora profundamente menoscabada. Y dice, la teoría de compensar, se refiere al presidente Boric, un paso en una dirección con otro en la dirección contraria resulta imposible en un régimen presidencial, pues en vez de contener a todos, los deja disconformes. ¿Eso, a tu juicio, explica el alto porcentaje de desaprobación que está teniendo el presidente hoy? Por cierto, en parte una explicación es esa. Yo no tengo duda que en el presidente Boric hay convicciones fuertes y también un sentido del Estado, porque el presidente Boric ha ido contra la corriente de su sector, de su lote, de su tribu, por decirlo así. En muchas cosas. En muchas cosas. Con costos altísimos. Con costos altísimos. Ha incluido personas con experiencia de gobierno y con un gran sentido del Estado, como el ministro de Hacienda. Ha puesto temas centrales que él mismo como parlamentario los había votado en el otro sentido. Exactamente. O sea, es un hombre con una capacidad de reflexionar sobre la realidad. Eso es coraje de político. Y eso es coraje y eso va admirado. Pero al mismo tiempo, en él conviven dos corazones, dos almas. Esta alma que es un alma de una persona que quiere hacerlo bien, que tiene una capacidad para mirar la realidad y para cambiar de opinión, pero a la vez la necesidad de compensar eso con medidas que están destinadas sobre todo a su sector más cercano, que es un sector radical, de izquierda radical, en la cual él se formó, con la cual nació, con la cual se hizo político. Ya, pero en la realidad, y vuelvo a tu experiencia de segundo piso, en los silencios del poder, cuando el presidente Lagos, sin que me des ningún secreto, porque hay secreto hay decisiones difíciles que hay que buscar lo que uno menos pierde, porque pierde o pierde, ¿no es cierto? Y hay que tomar decisiones complejas en el poder. Hay que tomar decisiones complejas. ¿Cómo hace el presidente? Porque eventualmente alguien dice, bueno, ¿y si se le parte la coalición? ¿Y si hay partidos que lo dejan fuera y queda ahí votado? ¿Y si lo acusan de traidor? En fin, ¿cómo se delibera en ese momento? Mira, en ese momento tú tienes que pensar que tu responsabilidad como jefe de Estado es una responsabilidad hacia el conjunto de los chilenos y que es una responsabilidad con tu país. No puede ser una responsabilidad con una parte del país o con la parte que está más cerca de tus ideas. Y tus ideas se tienen que abrir. En la democracia no pueden existir absolutos doctrinarios. Eso puede existir en una dictadura, que son dictaduras donde hay un absoluto doctrinario. Y si mis ideas, y si la realidad es distinta a mis ideas, peor para la realidad. Eso no puede existir en democracia. Y entonces, nosotros, cuando estábamos en el gobierno, muchas veces tuvimos que hacer decisiones muy difíciles, donde se combinan dos elementos. ¿Te acuerdas de alguna? Mira, en muchos sentidos. Por ejemplo, muchas veces, en la reforma de la salud, hubo una parte importante de los sindicatos, del colegio médico, etcétera, que estaban en contra de la reforma de salud, no por buenas razones, sino por razones muy conservadoras, pese a que eran del mismo sector político de centro-izquierda. O sea, hay razones que tenían que ver con sus intereses de con sus intereses corporativos o con sus intereses políticos más partisanos. Bueno, y muchas cosas se consiguieron con votos de sectores
negociando también con sectores de la oposición al gobierno. Y eso no hay que tenerle vergüenza. No hay que tenerle vergüenza, pero por supuesto, si eso es parte de la política, eso es parte de la... Para eso está la política. ¿Y te gusta el liderazgo que está haciendo en ese sentido justamente la ministra Toá, que se sienta con los republicanos, pese a que los republicanos no pueden ser más opositores, Claro. le dan bien duro en los discursos? ¿Te gusta como ese tono que le está dando? No, ese tono, por supuesto que yo lo comparto. Yo creo que es el tono, además, que tiene que tener un gobierno que está con un apoyo popular muy bajo y que tiene que tratar de lograr sus reformas. Si al final del día, Matías, la responsabilidad principal cuando tú gobiernas es siempre del gobierno. La oposición puede actuar dura o menos dura, equivocarse o no equivocarse, pero la gente lo que está mirando es la acción de gobierno. ¿Cómo viste el episodio, para terminar, el episodio de los indultos, que ya llevamos 10 días? Bueno, es un episodio, tú me señalabas esta búsqueda de un acuerdo sobre la seguridad, que yo creo que debería hacerse pese a este problema. Pero cuando tú ves eso, el tema de los indultos es un tema que se ha dicho desprolijo por parte del gobierno. Yo creo que es más que desprolijo. Es decir, es una cosa que ha hecho un daño muy grande a esta posibilidad de poder ponerse de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales respecto a un tema que preocupa a la ciudadanía. Y entonces cuando se dice, no, es que eran jóvenes... El presidente dijo, no son delincuentes. No son delincuentes. Resulta que cuando tú vas a ver realmente lo que son, claro, puede que no todos sean delincuentes, pero cometieron delitos, no todos eran delincuentes permanentes, y otros lo eran. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí tú estás tocando dos problemas. Estás tocando el problema del juicio que tú haces de algo que es muy importante para la gente, es decir, que la violencia sea extirpada, y estás también metiéndote en un problema con respecto a la división de poderes del Estado, problema que ya apareció en la discusión constitucional. A mí el indulto presidencial no es una institución que me guste mucho, pero existe. El presidente Lago lo usó y mucho. Y la usó. Sí. Yo preferiría que eso no existiera. Yo creo que es una reminiscencia de un cierto pasado de un ejecutivo demasiado fuerte. Pero yo creo que de todas maneras no fue bien hecho. Y fue hecho más que desprolijamente, sino con un cierto atarantamiento y con una cierta frivolidad. Crónica de una odisea del estallido social al estallido de las urnas. Ernesto Tone, que nos acompañó esta noche. Muchísimas gracias por venir, Ernesto. Gracias, Matías. Por compartirnos tus textos y hacernos pensar. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa.